Ya. Vemos aquí el callo de la aorta del que sale la carótida común izquierda. Y ahora nos vamos a la otra lámina. Este es el tronco brachiocefálico derecho, que a la altura de la articulación externo-clavicular da la subclavia derecha y la carótida común derecha. La arteria subclavia sigue un sentido transversal y esta arteria ya vimos que irriga la extremidad superior y también da ramas para la cabeza y el cuello. Y la carótida común sigue un sentido vertical. Bueno, pues estas dos arterias van a determinar la irrigación de la cabeza y cuello, y concretamente 4 ramas, que son el tronco costocervical de la subclavia, el tiro cervical o tiro bicérvico escapular de la subclavia, la vertebral de la subclavia y la carótida externa, que es esta de aquí, que procede de la carótida común. Bien, pues vamos a empezar. El tronco costocervical es este de aquí. Se origina en la pared posterior de la arteria subclavia, por detrás del músculo escaleno anterior, que es este, y emite 2 ramas, la intercostal suprema, que no interesa porque va a irrigar otros músculos que ya vimos, y la cervical profunda, que es esta, se mete posterior al escaleno anterior y va a ir entre C7 y T1. Bueno, esa es la primera rama. Ahora la otra rama es la arteria vertebral, que es esta, que va a subir por las 6 forámenes transversos de las 6 primeras vértebras cervicales, no por el séptimo, y como ya vimos, pues va por el arco posterior del atlas, por el surco de la arteria vertebral y va a llegar a endocráneo, al foramen magno, que en esta lámina no se ve. Esa es la arteria vertebral, y la última rama de la subclavia es el tronco tirocervical, que va a dar una serie de ramas. La primera es la transversa del cuello, que sigue un recorrido transversal u horizontal, es anterior al músculo escaleno anterior, que está aquí cortado, y da una rama superficial, que sería la que irriga al cuello, y una rama profunda, que es la dorsal de la escápula, que ya vimos y no interesa. La rama profunda no se ve aquí. Y luego el tronco tirocervical da la cervical ascendente, que va superior al músculo escaleno anterior y va medial al nervio que vemos aquí, que es el nervio frénico. Otra rama es la rama supraescapular, que luego la vemos, que pasa por aquí y va a la escotadura coracoidea o supraescapular. Y la última rama del tronco tirocervical, que hemos dicho que es este, es la tiroidea inferior, que aquí al principio vemos que está que su trayecto es anterior al músculo escaleno anterior, cortado, y luego a la altura de C6 se vuelve profundo a la arteria carótida y va a dar una serie de ramas ya para la glándula tiroidea, que es esta, y da una rama a la laringe, que es la arteria laringe inferior, que perfora la membrana cricotiroidea y va a irrigar la laringe. Y ahora ya la otra arteria aparte de la subclavia es la carótida común, que se va a dividir en la externa y la interna, más o menos a la altura, la bifurcación es a la altura entre el ilioides y el tiroides, la bifurcación es por aquí. Entonces la arteria carótida interna va a dar unas ramas para el encéfalo y la órbita, o sea, el endocráneo, y no es importante para irrigar, no irriga el cuello. Pero la carótida externa sí, y es la que vamos a ver. Vamos a ver en primer lugar las 6 principales ramas colaterales que da la carótida externa. La primera es la arteria tiroidea superior, que sale de la cara anterior de la carótida externa, muy cerca de su origen, quedando un poco inferior al asta mayor del ilioides. Luego sigue un recorrido anteromedial e inferior por el cuello hasta la glándula tiroides, irrigándola. Esta da una rama, que es la laringe superior, que viene por aquí. Se van a estomosar con la laringe inferior y van a formar un circuito en la laringe, de modo que la laringe quede irrigada por la rama la arteria laringe superior,
que procede de la arteria tiroidea superior, que procede de la arteria carótida externa, y por la laringe inferior, que procede de la tiroidea inferior, que procede del tronco tirocervical, de la subclavia. Y bueno, seguimos. La primera es la arteria tiroidea superior, la siguiente es la arteria lingual, que nace también de la cara anterior de la carótida externa, pero está ya a nivel del asta mayor del ilioides, y se dirige hacia la anterior, hacia zona anterior y oblicuamente. Y aquí, como vemos, se mete en profundidad al músculo hiogloso, de manera que el músculo hiogloso separa la arteria lingual, que queda profunda, del nervio hipogloso, que queda superficial, lateral a este músculo. Y va a dar una serie de ramas. La arteria dorsal de la lengua, que va a la parte posterior del dorsal de la lengua para irrigarlo. La profunda de la lengua, que va así superiormente hasta el vértice de la lengua para irrigar la parte más anterior, y la arteria sublingual, que va a la parte posterior de la glándula sublingual para irrigarla. Esa es la arteria lingual. Y ahora, la siguiente rama es la arteria faringe ascendente, que es esta de aquí, finita, esta de aquí, que nace, a diferencia de la otra dos, de la cara posterior de la carótida externa, y luego va a seguir por aquí, esta es, y va a irrigar la cara lateral de la faringe y también una zona del oído, pero que no es importante. La siguiente rama es la facial, que es esta de aquí. Y aquí voy a hacer un inciso porque voy a explicar lo que es el espacio pre y retroestilio. Pues bueno, resulta que los músculos estilios, que son los que se insertan en la apófisis estiloide, el estilogloso, estilofaringio, estiloideo, forman un ramillete estilio, y junto con el vientre posterior del músculo digástrico van a dar lugar a un plano, de manera que los elementos que quedan profundos a ese plano son del espacio retroestilio, y los que quedan superficiales son del espacio preestilio. Entonces, las arterias que hemos visto hasta ahora, tiroidea superior, lingual y faringe ascendente, son del espacio preestilio, pero esta facial o maxilar externa va a salir por el espacio retroestilio entre el vientre posterior del digástrico y el estiloideo, y cuando ya pasa entre el estiloideo y el estilogloso se va a hacer preestilio, y va a dar, bueno, esto a nivel del ángulo de la mandíbula, y va a dar una rama que es la palatina ascendente o inferior, que va a buscar el velo del paladar para irrigarlo, y da una pequeña ramita que es la rama tonsilar, que va a irrigar, quita la cámara un segundo, que va a irrigar a esta que es la tonsila palatina. Bueno, vamos a seguir con el facial. Esto ya he hecho. Facial. Bueno, pues el facial va a bordear lateralmente la mandíbula y se va a hacer superficial y va a dar una serie de ramas. La primera es la submandibular, que va a irrigar, bueno, va por la rama ascendente de la mandíbula y va a irrigar a los músculos del suelo, que son el miloioideo, el vientre anterior del digástrico, etcétera, que eso ya lo vimos. Luego va a dar la arteria labial inferior y superior, que se van a ir a la comisura de los labios, la comisura es todo esto, y van a formar un circuito alrededor del orificio de los labios. Y ya del labio superior hacia arriba, la arteria facial se llama arteria angular porque se dirige al ángulo que forman la nariz y lo que es el hueso cigomático. Aquí se ve. Ahora, las últimas dos ramas que quedan de esas 6 importantes son la occipital. La occipital nace de la cara posterior de la carótida externa al mismo nivel de la facial, pero a diferencia de esta no se mete en el espacio retroestilio, sino que sigue en el preestilio. Entonces va por el borde posterior del vientre posterior del músculo digástrico
va a la cara, aquí, espérate, ¿se ve? Uy, aquí, a la cara anterior de la apófisis mastoides. Luego de ahí va a ir a irrigar los músculos de la nuca, separando el longísimo del cuello del de la cabeza, y se va a hacer superficial, que aquí lo vemos, satélite al nervio de Arnold, que es este blanco que no está pintado. Vale, eso es la arteria occipital. Y ya la última rama es auricular posterior. Esta es la auricular posterior. Hasta este momento la carótida externa está yendo por el espacio retroestilio, pero entre el estilofaringio y el estilofaringio y estiloideo, se va a ir al espacio preestilio, y justo cuando se va al espacio preestilio la carótida externa da esta rama auricular posterior, que va por el borde superior del músculo del vientre posterior del músculo digástrico, va a la cara interna de la apófisis mastoides y se va a hacer superficial para irrigar la parte posterior del oído. Primera parte terminada.